estuvimos viendo lo que eran conjuntos numéricos, ¿verdad? Vimos todos los conjuntos que componen los números reales y aparte de eso vimos también diferentes conjuntos numéricos que podemos plantearnos y operaciones entre ellos. Vamos a hacer un recordatorio rápido de cada uno de esos elementos. Yo puedo darles a ustedes, por ejemplo, el conjunto A compuesto por los números 2, 4, 6 y 8. Es un conjunto compuesto por 4 elementos. Y puedo darles el conjunto B, por ejemplo, compuesto por el 5, 6, 7, 8 y 9. Vimos que podríamos calcular dos operaciones entre los conjuntos numéricos, ¿verdad? Que era la unión entre ellos dos y también vimos la intersección entre ellos dos. La unión es literalmente unir los dos conjuntos y ver cuántos elementos me quedan ahí y nada más ordenarlos de menor a mayor, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si yo uno el conjunto A con el conjunto B, el resultado que tendríamos de esa unión sería el número 2, el número 4, el número 6, el número 7, el número 8 y el número 9. Ese sería el resultado, ¿verdad? De la unión entre los números de A y los números de B. La intersección, en cambio, chicos, la intersección era nada más los números que se repetían entre esos dos conjuntos. Entonces, por ejemplo, la intersección entre A y B son los únicos números que se repiten, que sería el 6 y que sería el 8, ¿verdad? Recuerden que lo normal es que la intersección dé más pequeña que la unión. ¿Ok? Eso es lo más normal, que la intersección dé lo más pequeña que la unión. Y es que es obvio porque la intersección son únicamente los elementos que se repiten. Eso era un conjunto numérico, ¿verdad? Ahora bien, hoy vamos a ver intervalos numéricos. Que es muy parecido, pero no es lo mismo. ¿Ok? Voy a explicarles la diferencia entre un conjunto y un intervalo. Si yo, por ejemplo, chicos, les digo que este es un conjunto, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos, a ver, quién me contesta ahí? ¿Cuántos elementos tendría ese conjunto, chicos? ¿Cuántos elementos tiene? 5. 5 elementos. Porque únicamente usted toma en cuenta, ¿verdad? Los elementos que están de forma explícita, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ahora bien, ojo, ¿qué pasa si le doy un segundo que se llame A'? Un segundo, conjunto que sería un intervalo que va, por ejemplo, desde el 1 hasta el 5. Ojo a la diferencia, chicos, porque esa es la parte más complicada de este tema, en realidad. Entender la diferencia entre un intervalo y un conjunto. Usted puede decir que el conjunto conlleva todos los elementos 1, 2, 3, 4, 5. Pero en el intervalo, lo que vamos a tener es nada más el primer y el último elemento. Es decir, el intervalo A', que va desde 1 hasta 5, son todos los números que están incluidos entre 1 y 5. Y usted puede decir, profe, ¿son los mismos? Son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, los elementos que están ahí incluidos de 1 a 5. Pero es que la diferencia aquí es que el intervalo adicionalmente incluye todos los números decimales, oigan bien chicos, todos los números decimales que estén ahí. Por lo tanto, los elementos que pertenecen al conjunto A' son más que los elementos que pertenecen, los números reales que pertenecen al conjunto A. Porque en este caso estaríamos únicamente tomando, ¿verdad? Bueno, más bien en el primer caso, estaríamos tomando únicamente los números que se ven ahí, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. En este otro caso del intervalo, se toman en cuenta todos y absolutamente todos los números que estén entre 1 y 5, incluidos decimales y cualquier otro número que esté ahí. Esa es la diferencia. Por lo tanto, Profe, hay gente que piensa que es lo mismo, que esto de acá es lo mismo que esto de acá, pero no es lo mismo. Ahora, ¿cómo diferencio el intervalo? Ya casi le aclaro, hay dudas. Porque el intervalo va a estar con corchetes, con paréntesis que llamamos paréntesis cuadrados, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia para poderlo ahí, digamos, diferenciar uno del otro. Ahora sí, dígame.
Pero entonces el intervalo tendría números infinitos. Es correcto. El intervalo va a contener números infinitos. ¿Por qué? Porque los decimales entre los números son infinitos. ¿Verdad? Entonces, chicos, vamos a ver. Si yo les pongo a ustedes, por ejemplo, el número 2, que si pertenece a A, y el número 2, que si pertenece a A', ¿verdad que el número 2 sí pertenece a A? Claro, aquí está el número 2. Y el número 2 también pertenece a A'. Claro, porque el 1 a 5, el intervalo que va entre 1 y 5, chicos, incluye ese 2. Pero si hablamos de decimales, por ejemplo, el número 1,5, que si pertenece a A, y 1,5, que si pertenece a A', ahí es donde vamos a ver justamente la diferencia. Yo no puedo decir que el 1,5 pertenece a A. Acá sería no pertenece. ¿Por qué? Porque A únicamente incluye los números 1, 2, 3, 4 y 5, no incluye los decimales en medio de ellos. En cambio, 1,5, yo puedo decir que sí pertenece a A', ¿verdad? Yo puedo decir que sí pertenece a A', porque A' incluye todos y absolutamente todos los números entre 1 y 5. Estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Todos y absolutamente todos los números entre el 1 y el 5. Entonces, esa es la diferencia que vamos a tener entre un intervalo y un conjunto numérico. ¿Está clara esa diferencia, chicos? Sí. Yo creo que la diferencia básicamente ahora a estar en los decimales. O sea, básicamente es donde vamos a tener la diferencia. Ok, chicos, ahora, entre intervalos, yo puedo calcular también uniones e intersecciones. Por ejemplo, si yo les doy a ustedes el intervalo A, que vaya desde el 1 hasta el 7, y el intervalo B, que vaya desde el 4 hasta el 10. Y si yo le pido a usted que me calcule el resultado de la unión de A con B y el resultado de la intersección de A con B, si estamos hablando, chicos, entre intervalos, es un poco diferente, porque hay que tomar en cuenta todos los números que están ahí. Entonces, la manera más fácil, la manera que yo diría correcta de hacer esto, es representar esos intervalos en una recta numérica. ¿Ok? Usted agarra una recta numérica y representa ahí los intervalos. Entonces, por ejemplo, el intervalo A va desde 1 hasta 7. Entonces, digamos de que aquí está el 1 y digamos de que aquí está el 7. ¿Ok? Entre 1 y 7. Ahora, el 1 es un intervalo cerrado y el 7 es un intervalo cerrado. Recuerden que cuando los corchetes están hacia adentro, cuando los corchetes están así, se llaman cerrados, ¿verdad? Y la bolita va cerrada. Y cuando están así para afuera, se llaman abiertos. Ahorita vamos a ver en qué es exactamente eso. Y la bolita va de esta forma, abierta. Entonces, el 1 y el 7 van cerrados. Entonces, el intervalo A es todo Profe, ¿cómo se llama eso? El paréntesis, digamos, cuadrado. corchetes. Corchetes. Ajá, ese es el otro nombre que se le da. Ok, entonces, el intervalo A sería todo ese que yo coloreé en color rojo, digamos, que yo pinté en color rojo. Todos los números, todos los elementos que van entre 1 y 7, todo número que vaya ahí pertenece a ese intervalo A. Ahora, chicos, el intervalo B va de 4 a 10. Digamos de que el 4 está como por acá. Y hasta el 10, que más o menos estaría como acá, ¿verdad? No tiene que ser exactas las medidas, pero sí la posición. Todo esto que estoy coloreando en verde sería el intervalo B. ¿Ok? Ahora, chicos, ojo. Si yo quiero calcular la unión de A con B, la unión, literalmente, igual que en los conjuntos, es unir. Como que yo agarre todo el bloque A y todo el bloque B y los haga uno solo. Que todos queden en uno solo. El resultado de la unión es como si yo agarrara todo lo de A y lo uniera, lo pegara con todo lo de B y quedara un solo bloque. O sea, quedaría todo ese bloque celeste. Entonces, el resultado de la unión sería desde el principio hasta el final. O sea, el resultado de esa unión sería desde 1 y hasta el 10, ¿verdad? Desde 1 y hasta el 10. Y entonces,
ese sería el resultado de la unión. Ahora, ¿qué es la intersección? La intersección es la parte donde los elementos se repiten. La parte donde los elementos se repiten, o los colores, veámoslo por colores. La parte donde los colores se repiten sería esta parte de acá. Este fragmento que estoy coloreando en amarillo es la parte donde los elementos de ambos intervalos se repiten. ¿Verdad? Que estaríamos hablando que esa parte donde se repiten va desde el 4 y hasta el 7. Esa es la intersección. Seguimos con la misma idea de intersección, chicos. Intersección es la parte donde se repite, digamos. Entonces, la intersección entre esos dos intervalos sería desde el 4 hasta el 7. Vean que el 4 está cerrado y vean que el 7 está abierto. ¿Estamos claros, chicos? ¿Cómo calcular una unión y una intersección con intervalos? Vean que cuando íbamos a calcular uniones e intersecciones con conjuntos numéricos, no hacía falta ningún tipo de gráfico. La unión, usted unía todos los numeritos y la intersección los que se repetían y listo. En el caso de los intervalos no lo puedo hacer así porque los intervalos incluyen todos los números que están en medio de los dos extremos. Y es por eso que no se puede hacer tan directamente. Para el caso de intervalos, ustedes van a necesitar, chicos, graficar. Van a necesitar graficar esos intervalos. ¿De acuerdo? Entonces, es de esa forma en la que se resuelve. Ahora, chicos, una cosa más. ¿Qué es un abierto y qué es un cerrado? Ya hablándolo en términos de concepto en intervalos. Supongamos que usted tiene este intervalo. El intervalo A, que va desde el 0 cerrado hasta el 10, pero el 10 lo voy a poner abierto. Recuerden que los cerrados van como hacia adentro, ¿verdad? Y los abiertos van como hacia afuera. Si yo quisiera graficar ese intervalo, lo podría hacer, no hay problema. Vamos a graficar, va de 0 a 10. Entonces yo puedo decir que aquí está el 0, que aquí está el 10. El 0 está cerrado, entonces ponemos el puntito cerrado, ¿verdad? Y el 10 está abierto, entonces ponemos el puntito abierto. Y todo eso que estoy coloreando ahí en rojo es el intervalo A. Ahora, chicos, yo puedo preguntarles a ustedes lo siguiente. Vamos a ver. ¿El número 5 pertenece o no pertenece a A? ¿El número 3 sobre 2 pertenece o no pertenece a A? ¿El número raíz de 7 pertenece o no pertenece a A? Para que pertenezca, lo único que ocupamos es que esté incluido ahí dentro, o sea, que esté metido en A, esté en la parte roja, en la parte que va de 0 a 10. Por ejemplo, el 5, chicos, obviamente sí pertenece a A. El 5 es el número que estaría acá como en la pura mitad, y vean que está claramente incluido dentro de A. El 3 medios, bueno, ahí ya ocupamos calculadora, ¿verdad? Hacemos en la calculadora 3 sobre 2. 3 sobre 2 nos da 1,5. Okay, 3 sobre 2 nos da 1,5. Vamos a apuntarlo por acá, que eso fue lo que dio 1,5. Y de ahí igual, el 1,5 estaría como acá. O sea, el 3 medios estaría como acá más o menos, porque da 1,5. Y por lo tanto también pertenece. Y el raíz de 7 también pertenece. Porque si usted lo pasa a decimales, da 2.64, ¿verdad? En decimales. Y el 2,64, de no sé, por ahí más o menos estaría. Es el raíz de 7. O sea que también pertenece. Yo creo que ahí tendríamos claro, ¿verdad, chicos? Que esos tres números definitivamente pertenecen a ese intervalo. Ahora, ¿qué pasa si yo les pregunto por el 0, que si pertenece a A, y por el 10, que si pertenece a A? Vamos a analizar lo que se llaman los extremos del intervalo, ¿verdad? Este es el extremo mínimo y este es el extremo máximo. Los extremos son como el inicio y el final del intervalo. ¿Y los extremos pertenecen o no pertenecen? Muy fácil. Si el extremo está cerrado, chicos, si el extremo está cerrado, entonces sí pertenece al intervalo. ¿Ok? Repito, si el extremo está cerrado, entonces sí pertenece al intervalo. Por ejemplo, en este caso el 0, como es un extremo cerrado, el cerrado quiere decir que sí se incluye dentro del intervalo y por lo tanto vamos a colocar que pertenece al intervalo. Y el 10, como es un extremo que está abierto, obsérvenlo bien, es un extremo que está abierto, entonces ese 10 no pertenece al intervalo. ¿De acuerdo? Los extremos cerrados
sí pertenecen y los extremos abiertos no pertenecen. Así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de darles un número les doy un conjunto? Por ejemplo, yo les digo el 1, el 2 y el 3, ¿pertenecen o no pertenecen a? Bueno, recuerden varias cosas. Primero, cuando era un conjunto de números, ya no se utilizaba pertenece y no pertenece, sino que la simbología correcta era contenido o no contenido. ¿Ok? Esa era la simbología. Y lo que hacemos es ver si cada uno pertenece. Por ejemplo, el 1 sí pertenece al A, ¿verdad? El 2 también y el 3 también. Como los tres elementos pertenecen a A, quiere decir que todo el conjunto de esos números va a estar contenido dentro de A. Pero si yo les doy a ustedes este conjunto de números, el 6, el 8 y el 10, y les pregunto que si ese conjunto de números está o no está contenido en A, ahí hay que analizar igual elemento por elemento. El 6 sí pertenece a A, el 8 también, pero el 10 no, por ser un abierto y todo lo que acabamos de hablar. Por lo tanto, con solo uno que no esté contenido, entonces ya no podemos asignar el signo de contenido y sino que se agregaría el signo de no contenido, porque todos tienen que estar. Ahora, también yo les puedo poner un intervalo. Yo les puedo decir, el intervalo de 2 a 6 está contenido dentro de A. O sea, todos los números que están de 2 a 6 están contenidos dentro de A. Y sí, tanto el 2 como el 6 están contenidos en A. Y como los dos están contenidos en A, todo lo que está dentro de 2 y 6 en medio también tiene que estar contenido dentro de A. Y por lo tanto, ese intervalo estaría contenido. De hecho, lo podríamos graficar. El 2 estaría como acá y el 6 estaría como acá más o menos, ¿verdad? Y si yo lo grafico, más o menos estaría por acá. Y ese pequeño intervalo, vean que claramente se logra ver, se logra detectar que está contenido dentro de A. Ahora, si estamos analizando un intervalo, pero no está contenido completamente dentro de A, pues entonces no, ¿verdad? Puede ser, qué sé yo, el intervalo que va desde -3 hasta 4. ¿Está o no está contenido dentro de A? No. Es que el -3 no está contenido. El 4 sí. Pero al estar el -3 fuera de, hay cierta parte de números que van a quedar fuera de A y por lo tanto no está contenido dentro de A. Ahora usted lo puede graficar. El -3 es negativo y digamos que está como por acá. Y el 4 estaría como decir por acá. Y si ustedes observan, hay una parte que está dentro de A, pero la otra no, y eso no me sirve. Entonces colocamos que no está contenido dentro de A. Chicos, ¿estamos claros con lo que es contenido, no contenido, pertenece, no pertenece, intersecciones entre conjuntos también? ¿Está claro? ¿Estamos bien ahí? Este tema es un poquillo confuso al principio, como todo tema nuevo, ¿verdad? Pero ahí le vamos a ir agarrando la idea. No sé si ocupan copiar algo de acá, chicos. Ok. Voy a ¿Me poner, puedes subir un toque? claro. Profe, ¿a qué se refiere con contenido? Un toque más. Lo vimos en la otra clase, en la clase anterior, contenidos que está dentro de. Sí, pero digamos, ¿cuál es la diferencia de contenido y pertenece? Ok, también lo vimos en la clase anterior. Pertenece se utiliza cuando es un numerito individual. Ok, entonces contenido son varios números. Y contenido cuando estamos hablando de varios números, o sea, de un conjunto de números. Ok, La diferencia, pero el concepto es casi que el mismo. ok, Contenido ok. y pertenece es lo mismo, es ver si están dentro de. Lo que pasa es la simbología correcta, ¿verdad? Se utiliza, yo les decía la otra vez, si usted acá, por ejemplo, vean este ejemplo acá, este. Si usted llega y me dice que ese intervalo pertenece a A o ese conjunto pertenece a A, yo le voy a entender a usted. Yo le voy a entender que usted analizó que el 1, el 2 y el 3 de verdad están dentro de A. Lo que pasa aquí no es eso. O sea, lo que pasaría es que estaríamos utilizando una representación incorrecta. O sea, estaríamos utilizando simbología incorrecta. Entonces, ahí es la parte donde voy a trabajar con ustedes, porque no es solamente ver si están o no están dentro de A, por ejemplo. Es utilizar también la simbología correcta. Ok, chicos. Voy a ponerles acá un ejemplo para que lo hagan ustedes solos. Les voy a dar un intervalo A que va del 0 al 5 cerrado. Un intervalo B que va a ir del 2 al 8
Y quiero que ustedes encuentren, chicos, ¿cuánto nos daría la unión de A con B? ¿Y cuánto nos daría la intersección de A con B? Tienen que hacer las gráficas de las rectas numéricas, ¿verdad? Eso es lo primero que quiero que hagamos. Y lo segundo, quiero que utilicen pertenece, no pertenece, contenido o no contenido para completar los espacios acá. Entonces, por ejemplo, raíz de 2, que si pertenece a A, raíz de raíz de 13, que si pertenece a A. Muy bien, se van a hacer esa parte. Chicos, les voy a dar unos minutos. Necesito ver si vamos comprendiendo bien la idea completa ahí de lo que es un intervalo, de lo que es un conjunto, pertenencia, etc. Y creo que ese, por ejemplo, ese corchete de 2 está abierto, ¿verdad? ¿Está abierto, sí? Ajá, y sí sé que es cerrado y que es abierto en los corchetes, pero o sea, ¿cómo se aplica eso en la gráfica? Yo pongo el punto abierto, lo pongo en blanco. Y el punto cerrado lo pongo como relleno, como pintado. Así es como aplican la gráfica. Y ya luego cuando analizamos los elementos, si está abierto, no pertenece. Y si está cerrado, entonces es porque sí pertenece. Entonces, por ejemplo, acá digamos en el B, todo lo que está entre 2 y 8 pertenece a B. El 8 incluso también pertenece a B. Pero ya el 2 no pertenece a B. Pero lo que está dentro, sí, es que la parte que está dentro nunca me va a cambiar. La parte que está entre 2 y 8, sin hablar del 2 y sin hablar del 8, nada más lo que está dentro de va a pertenecer siempre a B, por ejemplo. Pero ya si yo analizo el 8, solito el 8, únicamente el 8 es un punto cerrado, entonces también pertenece a B. Pero si yo analizo el 2, solamente el 2, ya no, porque el 2 está abierto, entonces el 2 no pertenecería. Y si yo analizo un conjunto, por ejemplo, 3 y 6, ¿cómo quedarían? Que pertenece, es contenido de B, algo así. Ok, exacto. Bueno, por ejemplo, vamos a ver si te entendí. Si hablamos de 3 a 6, Ajá, eso. de 3 a 6 estamos hablando de, y queremos ver si está en B, ¿verdad? De 3 a 6 estamos hablando que sería como de aquí, el 3 está como aquí, y el 6 está como aquí. Ese 3 y ese 6 estén abiertos o estén cerrados, van a estar siempre dentro de B. Los dos. Bueno, yo puedo poner el 3 cerrado o ponerlo abierto, no me va a afectar en nada porque sea como sea, la parte que va de 3 a 6 está metida dentro de B. Y si yo analizo solo el 3, sería del conjunto A. Aquí estaría contenido, ¿verdad? Y si analizamos el 3 solito, ya el 3 pertenece a los dos en realidad. El 3 está, si lo analizamos en A, o si lo analizamos en B, ya estamos hablando de un número solito, ¿verdad? Ya utilizaríamos la otra simbología, ¿verdad? Pertenece. El 3 pertenece a A, sí, claro, porque es que A iba de 0 a 5. Y el 3 está metido en ese rango que va de 3 a 5. Y en B también está en B. ¿Por qué también está en B? Porque B iba de 2 a 8. Entonces el numerito 3 también está metido dentro del intervalo que incluye B, que es de los números que van del 2 al 8. Más o menos. Sí, ahí un poquito entendí. Es un tema difícil. O sea, se lo digo que es un tema que a la primera, pues no, tal vez no lo vamos a entender del todo. Ahí vamos a ir poco a poco haciendo más prácticas. De hecho, en ese tema tengo planificado incluso la clase del viernes e incluso la clase de la otra semana también para seguirle practicando este tema. Y ya, yo sé que es un tema complicado, o sea, no es un tema fácil. Entonces, de ahí, ¿no? Para que tengan tranquilidad y, ¿verdad? Lo vamos a llegar a entender poco a poco. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra pregunta?
Esas son las tres simbologías que vamos a trabajar, nada más. El pertenece, contenido y no contiene. Y no pertenece. Son 4. No, Está pertenece, no pertenece, que eso se usaría con números solos, ¿verdad? Y contenido, no contenido, que se utilizaría ya para analizar conjuntos más grandes. ok, Sí, pero sí son gracias. las 4 simbologías. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo bien? Bueno, traten de repasarlo igual en sus casas, ¿verdad? No se queden solo con la explicación de la clase. Eso como todo, igual cuando uno está en clases presenciales, se requiere también ese repaso extra en su casa, ¿verdad? Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Entonces, nos estamos hablando el viernes. Ok, gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao, chicos. Chao.